dicen? No se escuchaba nada tu audio. Res- Ah, perdón, perdón, perdón. Ahora Sí, sí. vale, vale. Bien, la iontoforesis es la aplicación de un medicamento o fármaco a través de la vía tópica, ya sea con carga positiva anódica o carga negativa catódica. Eh, Bien, la aplicación va a ser mediante los electrodos, ya sea el medicamento con carga positiva. El medicamento también tiene que ser con carga positiva para que haya la repulsión y pueda ingresar a través de la piel y llegue hasta los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, eso sería lo que entendí. Ya, está bien. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, puedes dejar de compartir. Orlando, tu esquemita, le sacas una foto y lo vas a subir a la plataforma. Voy a asignar un espacio de tarea que dice esquema y ahí lo subes, ya en formato de imagen. Está bien, licenciado. Muy bien, puedes ver, ¿no, Orlando, la imagen? Sí, licenciado. Bien, entonces habíamos hablado que todos los componentes que vamos a ingresar a nuestro organismo van a tener un componente, van a ser más bien sustancias en una división iónica que van a ser eh, más fáciles de absorberse en nuestro cuerpo. Y estos componentes iónicos de carga eléctrica aniónica o catódica van a poder ingresar al organismo a través de soluciones que se van a dar por una mezcla electrolítica con el agua o alguna disolución en especial. Para eso vamos a necesitar o se van a cumplir dos funciones electrolíticas, la capacidad de conducción y lo que es la activación de la corriente eléctrica. No olvidemos que nuestro organismo ya tiene un proceso eléctrico natural que con la corriente eléctrica artificial nosotros activamos, aceleramos o inhibimos. Entonces, decíamos que este proceso de absorción iónica por parte de algún medicamento en nuestro organismo se denominaba electroósmosis y se daba por el otro efecto que era permeabilidad. Ambos procesos nos van a permitir generar o se van a permitir generar la situación de repulsión eléctrica entre el electrodo que emana la energía y el tejido que va a absorber dicha energía. Hablamos entonces del proceso de repulsión, que se va a dar gracias a la transferencia de iones con fines terapéuticos en nuestro organismo, denominado propiamente iontoforesis o electroforesis. Los iones positivos siempre van a estar atraídos por el polo negativo o denominado cátodo. En este caso se va a llamar proceso de electroatracción. Para poder hacer posible un proceso electroforético, nosotros tenemos que hablar
del proceso contrario, que iones positivos van a ser repelidos por un polo negativo. Ahora, los iones negativos atraídos por el polo positivo o ánodo van a también generar esa otra situación electroquímica. Es muy importante que cuando suceda este proceso electrofísico, electroquímico, exista una liberación más rápida del fármaco en la piel. Nos va a permitir además introducir macromoléculas en situación iónica en el organismo. ¿Para qué? Para generar un control de la dosis que se va a administrar. Sí, yo debo ingresar 80 miligramos al organismo de diclofenaco sódico. Entonces, cuando yo tengo un proceso de aplicación del gel sobre la piel directamente y a través de un masaje circular hago la inducción del medicamento en la piel, si les digo que solo el 50% va a ingresar, entonces en ese momento estoy pensando de que el organismo va a asimilar no los 80 miligramos dosis, sino 40 miligramos dosis. En cambio, si yo utilizo una corriente eléctrica que genere un proceso de electrorepulsión del medicamento hacia la piel, sí voy a tener una absorción de entre 70 a 75 miligramos del medicamento en el cuerpo. Por eso se da como mejor opción utilizar un proceso iontoforético para el ingreso de sustancias farmacológicas a nuestro cuerpo. Y a través de eso producir un proceso de sedación, regeneración, en fin, de lo que se esté introduciendo con el medicamento al cuerpo. Si hablamos de un proceso de repulsión electrostática, la transferencia de iones con fines terapéuticos va a ser el siguiente. Iones positivos repelan al polo positivo o ánodo, o el proceso homólogo. Iones negativos repelan el polo negativo o catódico. Este proceso se denomina electrorepulsión. Y es en base a este proceso que nosotros vamos a permitirnos generar la aplicación de la iontoforesis a través de un medio electroterapéutico a nuestro organismo. Para eso, ustedes siempre deben reconocer la carga del electrodo con el que van a trabajar, ya sea el ánodo o el cátodo. El ánodo, siempre con su carga positiva, va a trabajar con aquellos medicamentos con carga positiva. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, el cloruro de sodio o los componentes con sodio y potasio con carga positiva. Entonces van a generar un movimiento de repulsión de cargas y se va a producir la inducción del medicamento en el organismo. Una vez que se induce esta carga, se va a producir un equilibrio iónico. ¿Por qué? Al ingresar una carga positiva en un medio de carencia de carga positiva y donde más bien desborda la carga negativa, los iones de carga negativa por atracción se van a unir al ánodo que está mandando la carga positiva. Entonces, dentro de un proceso electroforético va a haber dos situaciones. El ingreso de un medicamento con carga necesaria para ese tejido y la salida de sustancias que sobran en el segmento con esa carga. Una vez que salen los que están sobrando, va a haber un equilibrio celular. Entonces, a través de ese proceso se va a generar el equilibrio electromagnético dentro del tejido. Y por lo tanto, si estoy dentro de un proceso inflamatorio,
este proceso va a disminuir. Para eso es nuevamente importante que ustedes reconozcan qué efectos se producen bajo los polos, tanto polo negativo como el polo positivo. Bajo el polo negativo se va a observar que se van a alcalinizar los tejidos. Va a haber un aumento del pH en el medio donde se va a trabajar, se va a liberar hidrógeno y va a haber un rechazo de iones negativos. Bajo el polo positivo va a haber una reacción ácida, va a haber una acidificación de los tejidos, disminución del pH, liberación de oxígeno y un rechazo de iones. Bajo este proceso se van a generar, bajo el polo positivo por lo general se va a producir los efectos de analgesia. Y bajo el polo negativo, por lo general, se va a producir el proceso de cicatrización o regeneración celular. Entonces, cuando yo tengo un proceso inflamatorio, tengo que observar que mis medicamentos tengan carga positiva. Tal es el caso del diclofenaco sódico, el ketorolato de potasio, etcétera, que tienen ese tipo de carga. En cambio, cuando yo quiero hacer una regeneración celular, tengo que observar que mi medicamento tenga carga negativa. Por ejemplo, los ácidos cítricos, los cloruros, etc. Entonces, ellos me van a ayudar a mi proceso de cicatrización. El otro punto dentro del trabajo de la electroforesis se denomina electroósmosis. En este proceso va a haber un flujo transdérmico de iones desencadenados por una corriente constante que se va a dar gracias a la ley de Faraday. ¿Y qué se dice en este proceso? Primero se va a plantear que el número de las moléculas que se transporten al organismo va a depender de dos factores. Por una parte, del tiempo de aplicación de la corriente, que habíamos visto que una corriente galvánica va de 2 a máximo 20 minutos, y que lo ideal en este proceso es aplicar un tiempo de 15 a 0,5 miliamperios por centímetro cuadrado, y la intensidad, que como les había mencionado hace un momento, debe ir en una dosis de intensidad de 0,05 miliamperios. Entonces, estamos hablando de que es importante relacionar el tiempo con la dosificación. De un tiempo máximo de 15 minutos a una intensidad de 0,5 miliamperios centímetro cuadrado. Otro punto muy importante es el flujo iontoforético. Y este flujo iontoforético se va a dar por las tres situaciones. Primero, la composición del ion. Estamos hablando de una composición de carga eléctrica positiva o de una carga eléctrica negativa. Otra situación que es importante, las soluciones en contacto. Si estamos hablando de una sustancia hidrosoluble, liposoluble, situación geloidea, situación líquida, situación sólida, ¿de qué tipo de solución va a tener el conducto? El medicamento en que va a estar en contacto con la piel del paciente. Y por otro punto, que es muy importante, debemos considerar la piel como barrera. Una piel sucia, una piel grasosa, una piel oleosa, una piel con heridas, con forúnculos, nunca va a ser una piel óptima para aplicar ningún medicamento sobre este tejido, puesto que nos va a generar una barrera que impida la absorción. En una piel grasosa u oleosa, se nos va a complicar un poco el ingreso del medicamento. ¿Por qué? Porque no va a permitir que la
electroósmosis o que las membranas celulares puedan dilatarse y generen una apertura de canales para el ingreso del medicamento. Entonces, esas consideraciones debo tener a la hora de aplicar algún medicamento. Siempre cuando apliquemos el medicamento debemos considerar la siguiente situación. Se va a dar un flujo de cargas y este flujo de cargas va a estar limitado por las partículas sólidas que rodeen para poder ingresar el medicamento. Por eso se dice que un medicamento sólido tiene un flujo de carga muy lento para la ionización o la electroionización del medicamento, que los que sucede todo lo contrario con el agua. El agua va a tener un flujo de velocidad eléctrica sobre cualquier tejido mayor a cualquier estado del medicamento, ya sea líquido, geloideo, gaseoso, etc. Entonces, la velocidad que tiene en el agua el medicamento va a ser mucho mayor para la absorción del mismo en cualquier organismo. El otro proceso que les mencionaba es la permeabilidad. La permeabilidad se va a dar gracias a las características fisiológicas que tiene la piel, el poder de absorción que va a tener la piel sobre los tejidos, o más bien sobre los medicamentos. Además de eso, la regulación que va a tener a nivel de lo que es el pH, que son los niveles de hidrógeno en la piel, ya sea el pH 3, pH 4, ambos van a permitir que la membrana celular pueda modificarse y generar apertura de canales. En este proceso de permeabilidad se van a considerar a dos componentes importantes químicamente utilizados para generar lo que se llama interfase electrodo-piel, que nos permite el ingreso del medicamento al tejido cutáneo. Estos dos componentes que se van a dar van a ser el ácido carboxílico y los aminoácidos que van a estar de receptores a nivel cutáneo. Por otra parte, vamos a tener el proceso de difusión de iones que se va a dar gracias a la electrólisis, que va a generar la corriente, en este caso la corriente galvánica o la corriente que se utilice para poder estar, o más bien cuando esté en contacto con la piel de la persona o el paciente a tratar. Como les había dicho hace un momento, para esto es importante considerar la ley de Faraday, que nos va a hablar de dos procesos. El primer proceso habla del peso de la sustancia, que se va a trabajar como agente activador. Por una parte, este peso de la sustancia va a estar acumulada en un electrodo que va a ser proporcional a la cantidad de energía que pasa a través de la solución. ¿Qué quiere decir? Que de repente yo voy a utilizar 50 miligramos del medicamento. Este peso dice que es totalmente proporcional a la energía que va a pasar por una solución. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 50 miligramos van a estar asociados, por ejemplo, a 0,5 miliamperios, que va a ser la energía que va a pasar a través de esa solución. Entonces, el valor es relativamente similar a la hora de dosificar el medicamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aumento el valor de 0,50 a 0,60 miligramos, la intensidad debe subir en igual rango. Entonces, de 0,50, perdón, de 50 miligramos a 0,6 miliamperios. Entonces, hay una relación directa. Subo el peso del medicamento, subo la intensidad de energía para poder trabajar
la solución de ese medicamento. La otra situación que se va a dar es que para la separación de la solución en 1 gramo de cualquier sustancia que se vaya a trabajar, es importante dejar pasar por una solución. En este caso, una solución de tipo líquido. Entonces, si yo quiero más bien degradar un componente, supongamos que tenemos un componente, cloruro de sodio. Este cloruro de sodio que estamos trabajando va a tener un peso molecular de, no sé, 1 gramo. Yo lo voy a tener que disociar este medicamento con una energía de 1 miliampere. Entonces, la misma cantidad de energía que va a ingresar a este componente va a ser directamente también proporcional para la disociación de este medicamento. Acá, en la segunda ley, se habla de productos o soluciones compuestas. Y en la primera hablamos de soluciones ya disueltas, disociadas. ¿Qué quiere decir? En un estado de moléculas simples para poderse absorber en el cuerpo humano. ¿Cuáles van a ser las vías de penetración más importantes en este cuerpo? Van a ser aquellas vías, obviamente, que tienen menor resistencia a la corriente eléctrica y donde va a haber un mayor flujo de iones en esta zona. Habíamos visto la piel y dentro de la piel habíamos visto los siguientes segmentos. Por una parte decíamos el folículo piloso, porque va a tener una red vascular propia que va a ir a una terminal vascular que va a ser de mayor proporción. Entonces, al tener una red de vascularización propia, un folículo piloso va a permitir que el medicamento se absorba en este torrente sanguíneo y sea dispersada o dispuesta para todo el organismo. Luego habíamos visto que otro punto de ingreso muy importante para poder el medicamento ser absorbido en nuestro organismo era la glándula sudorípara. Esta glándula sudorípara igual va a pertenecer o va a tener una red vascular terminal muy cercana por la cual va a viajar el medicamento que es absorbida desde el exterior y es introducida por el canal de la glándula sudorípara y pueda ser absorbida por la misma terminal vascular para ser distribuida en el cuerpo. Y la no menos importante, que habíamos visto que es la piel netamente, la cual va a trabajar en capas de absorción hasta llegar al tejido más profundo y pertenecer a la red vascular, que también va a ser la que lleve la absorción del medicamento por todo el torrente sanguíneo. Una vez reconocidas estas 3 vías, se va a hacer la absorción del medicamento y estas 3 vías son las que menos resistencia le tienen al medicamento para ser absorbidas o asimiladas por nuestro cuerpo. Entonces vamos a decir que la piel es un tejido macro gigante por el cual se va a poder hacer la absorción de cualquier componente farmacológico y que va a permitir generar la siguiente situación. Va a tener un nivel de penetración o absorción farmacológicamente y eléctricamente a una profundidad de 1 a 5 milímetros. Esto se va a dar por la combinación de lo que son los radicales libres a nivel cutáneo y los iones que se vayan a absorber a nivel transdérmico, los cuales van a tener una conjunción
a nivel sanguíneo y puedan ser transportados por este flujo de tejido o un tejido fluido a lo que es todo el organismo humano. Por eso los efectos de un proceso electroforético no son solamente del tipo local, no es que se queda aquí el desinflamante nada más, sino tiene una respuesta sistémica, porque a través de este flujo sanguíneo, este medicamento va a llegar en menor o mayor proporciones a todos los segmentos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados por excelencia en este proceso de electroiontofóresis? Los que van a tener mejor absorción en nuestro organismo van a ser la hidrocortisona, que nos va a permitir trabajar procesos infecciosos, inflamatorios, la lidocaína, que nos va a permitir regular los procesos de dolor o más bien generar analgesia antes de algún tipo de procedimiento, la epinefrina para regular los procesos térmicos en nuestro organismo y los salicilatos, que son los medicamentos que por excelencia utilizamos los fisioterapeutas para producir analgesia en los diferentes segmentos del cuerpo a través del alcanfor como agente físico que relaje dichos tejidos. Entonces, estos van a tener mejor absorción en nuestro cuerpo debido a la calidad iónica, al peso molecular y al tipo de presentación con la que vamos a poder aplicar en nuestro cuerpo. Cabe mencionar, chicos, que yo no voy a poder aplicar una pomada oleosa o grasosa a través del proceso de electroforesis. Por defecto y por calidad de absorción, siempre nuestro medicamento para poder ser absorbido tiene que estar en una situación de geloide, en forma de gel, o caso contrario, en una situación líquida. Va a ser un medicamento líquido que se aplique al electrodo y a la piel para poder ser absorbidos. Jamás voy a utilizar una pomada, jamás voy a poder utilizar un aceite o una crema que tenga contenido grasoso o que tenga características oleosas. Si yo voy a aplicar uno de estos tres, lo que voy a generar es una quemadura cutánea, porque el electrodo va a generar un tipo de energía que aumente el calor de estos componentes y como son aceites grasos, son sebos, lo que van a hacer es aumentar la temperatura local del segmento y producir una quemadura. Entonces, les decía que van a haber factores en nuestro organismo de absorción. Por una parte, les decía que los factores van a estar en relación con la piel. Es importante considerar que en el segmento donde se vaya a aplicar el medicamento no debe existir heridas abiertas, actividad inflamatoria cutánea, como una dermatitis, por ejemplo. No debe haber un proceso de infección cutánea tampoco. Entonces, por lo tanto, yo nunca voy a aplicar el medicamento sobre una lesión cutánea y encima un electrodo jamás. Lo que podría generar es una lesión o una quemadura. También es importante reconocer que el segmento a trabajar tiene que estar totalmente limpio y estéril y que el medicamento que yo voy a trabajar tiene que tener un tipo de carga determinada para poder yo elegir si voy a hacer un efecto catódico o anódico con el electrodo. Ahora, estos medicamentos que se van a ingresar en nuestro cuerpo, como les había mencionado hace un momento, sí o sí tienen que tener un estado físico líquido o un estado físico geloide.
¿Cuánto tiempo por lo general van a durar los medicamentos en nuestro cuerpo? Pueden durar en nuestro cuerpo de 1 a 2 días, si estoy hablando de antibióticos como la novocaína o si estoy hablando de la heparina, por ejemplo, van a durar de 1 a 2 días en el metabolismo de nuestro organismo. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo la adrenalina, que tiene un componente de zinc para mejorar la funcionalidad de los tejidos musculoesqueléticos, estos medicamentos van a estar dispersos en nuestro cuerpo por 15 a 20 días. Entonces, tengo que tener mucha consideración con lo que es la absorción de los medicamentos. Ahora, no va a ser igual que un medicamento se vaya a absorber de mejor calidad en nuestro organismo de una persona que, por ejemplo, tiene un peso de 50 kilogramos y mida, no sé, unos 65. Entonces, al ser tan delgaditos el tejido cutáneo, subcutáneo, al no existir tejido graso, y están más rápido de segmentos musculares que tienen gran vascularización, estos se van a absorber con mayor facilidad en nuestro cuerpo. En cambio, si yo tengo una paciente con obesidad mórbida y gran cantidad de tejido adiposo, pues una paciente que tiene la piel reseca, pálida, con poca vascularización, obviamente el medicamento no va a ser absorbido con la mejor calidad que debería hacerlo en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque van a existir barreras naturales en nuestro cuerpo que van a impedir la absorción y la asimilación del medicamento en nuestro organismo. Entonces, es muy importante considerar estas barreras, perdón, estos factores cutáneos para la absorción del medicamento, por una parte, y por otra parte, la vida útil del medicamento en un organismo. Si no considero estos dos factores, entonces no voy a poder generar una dosis exacta del medicamento en nuestro organismo. ¿Hasta ahí se está entendiendo, Orlando? Sí, dice. Bien, entonces vamos a continuar. Cuando yo utilizo diferentes medicamentos en mi cuerpo, tengo que ver si estos medicamentos van a estar bajo un estado líquido o bajo un estado sólido. En este caso, cuando vamos a hablar de medicamentos que van a estar en un estado líquido, van a ser aquellos medicamentos hidrosolubles que van a tener como un medio transmisor del medicamento eh, a líquido o agua destilada, que por lo general, si alguna vez han inyectado o han recibido algún medicamento, el agua destilada viene con los antibióticos, viene con algunos derivados farmacológicos de tipo sólido y se disuelven a través del agua destilada y pueden ingresar de manera percutánea a nuestro organismo. Entonces, esos serían los medicamentos hidrosolubles. En cambio, los medicamentos liposolubles van a utilizar de complejos vitamínicos que tengan estas características más densas. Liposoluble quiere decir que se absorbe de mejor calidad en aquellos tejidos que tienen eh, un peso y una masa de composición relacionado a tejido graso o adiposo, por eso se denominan liposolubles. Estos medicamentos que se absorben de manera liposoluble van a ser los corticoides, en este caso la hidrocortisona, y los complejos vitamínicos como el complejo B, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un medicamento de nombre común como un Neurotrac, un Fluoxetrin, ese tipo de medicamentos van a ser liposolubles debido a que contienen componentes vitamínicos densos como la vitamina o complejo B. Entonces, también debo reconocer cuando hago la aplicación de medicamentos el estado y la calidad de los mismos para ser absorbidos en el cuerpo. Bien,
hasta aquí vamos a quedar, ya se va a cortar el tiempo de presentación, nos quedamos breves segundos. Entonces, Orlando, no te olvides subir, ahorita voy a habilitar en la plataforma el espacio de tarea para subir tu esquema acerca de lo que es electroosmosis, ¿ya? Entonces, súbelo Está ahora bien, licenciado. y directamente nos vemos el jueves para continuar la segunda parte de Yonto por eso. ¿Alguna duda? No, Liz, esto está bien. Ya, entonces voy a empezar a subir el material y ahorita se va a cortar esto.